Espacio ofrecido por Pisoteos. Creemos desde el equipo de gobierno que hoy debía ser un gran día para los tomelloseros, que hoy era un buen día para los tomelloseros, puesto que tenemos un pleno donde solo iban a ir o solo deberían ir buenas noticias para los tomelloseros, porque muchas de las propuestas van de la mano de ellos mismos y son reclamaciones de los tomelloseros. Porque, por ejemplo, por citarles uno de los ejemplos, hoy por fin, después de 30 años, vamos a culminar ya de una vez por todas con ese proceso de municipalización del barrio San Juan. Un barrio que va a ver colmadas sus legítimas aspiraciones, un barrio que va a tener sus zonas de uso público, pues como les corresponden, cuidadas y mantenidas por el ayuntamiento. Hoy, después de una espera, como digo, de 30 años y no sin pocas dificultades, que las hay y las ha habido, pues se culmina, como digo, la municipalización del barrio San Juan. Una excelente noticia para los vecinos de ese barrio y para todo Tomelloso, porque por fin va a dejar de haber barrios de primera y barrios de segunda. Y en eso vamos a seguir trabajando, porque hay otros barrios que están en la misma situación y vamos a darle salida. También, como digo, hoy va a ser un buen día en el Pleno, puesto que se va a aprobar el inicio de lo que es una de las grandes demandas en materia de infraestructura de todos los tomelloseros. Hoy, por fin, se va a aprobar el inicio de la tramitación para sacar un pliego para la futura construcción y la futura prestación de un servicio de crematorio en la localidad. Hoy es también uno de los primeros días, es el inicio, para que, más pronto que tarde, ojalá incluso sea ya a finales del año que viene, pues los tomelloseros dejemos de ir a incinerar a nuestros seres queridos a Alcázar de San Juan. No les voy a dar más información sobre estos temas porque tienen la suficiente trascendencia como para que sean tratadas en otras comparecencias. Insisto en que también es un buen día para los tomelloseros, puesto que en el Pleno se van a aprobar varias reformas fiscales que van a ser beneficiosas para los tomelloseros. Por poner un ejemplo, el IBI rústica se va a bajar un 10% hasta el mínimo legal. Ya no se va a poder bajar más porque es el mínimo que nos permite la ley. Es una buena noticia, como digo, para los agricultores y, por ende, para todos los tomelloseros. Igualmente, se va a bajar un 5% la tasa por ocupación de dominio público, en este caso por las terrazas. Otra buena noticia para los agricultores. Es un pleno, insisto, donde se actúa en defensa de todos los tomelloseros. Pero, desgraciadamente, también hay que llevar, ser de obligado cumplimiento, pues lo que entendemos que es una mala noticia, y así lo anunciamos hace 7 meses. Hace 7 meses, aquí, en este mismo sitio, tanto yo como mi compañera, la portavoz del Grupo Municipal Vox, ya lo anunciamos de que llegaría este día, que es la implantación del canon DMA, conocido como el canon DMA, que es la Directiva Marco del Agua, ese canon del agua, ese impuesto que creó la Junta para todos los tomelloseros, para todos los castellano-manchegos, pero aquí estamos para defender los intereses de Tomelloso. Es un impuesto que al final ha creado el gobierno de Emiliano García Paje, el gobierno pues donde están Inmaculada Jiménez, Nazaret Rodrigo, o donde votó a favor en su momento en las Cortes el señor Barato, que es portavoz del Grupo Socialista en Tomelloso, como saben ustedes. Y digo que es desgraciadamente, pero es que ya lo avisamos hace 7 meses, y es por ello pues, que conviene recordar algunas de las cosas que se dijeron hace 7 meses, que van a ser una realidad a día de hoy, porque después de que el PSOE haya creado un impuesto de la nada, un impuesto que nadie le obligaba a crear, pues probablemente el PSOE de Tomelloso va a tener la desfachatez de decir que ha sido el equipo de gobierno de aquí de Tomelloso el que sube los impuestos, el que sube las tasas a los tomelloseros. Les recuerdo, el 18 de febrero de 2022, por las Cortes de Castilla-La Mancha se aprobó una ley, la Ley 2/2022 de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. A renglón seguido, en 2 meses, puesto que ese impuesto, donde se creaba ese impuesto, se iba a aplicar en 2023, en pleno año electoral, en abril del 2022 se suspendió precisamente la entrada en vigor de ese canon. Y como vengo diciendo, hace 7 meses, pues lo que se votó fue acordar la derogación de la suspensión de ese impuesto. Y es ahora pues, cuando entra en vigor y es ahora cuando nos vemos obligados a modificar las ordenanzas para que los tomelloseros y este propio ayuntamiento tenga que pagar ese impuesto que, como digo, crearon de la nada. Les voy a recordar lo que dice la ley, ya lo dije en su momento, pero es que lo vuelvo a recordar porque va a haber en estos días mucha, no voy a decir demagogia, podría decir fango, que es lo que les gusta decir a ellos, pero es lo que van a trasladar al resto de la opinión pública.
Este canon, como vengo repitiendo, y ahora me voy a permitir leer, es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con naturaleza de impuesto, de carácter real e indirecto. Y he leído porque es literalmente lo que dice el artículo 43 de esta ley a la que me vengo refiriendo. Es más, continúa ese mismo artículo. Este canon grava el uso y consumo del agua en el territorio de la comunidad autónoma y constituye su hecho imponible el uso o consumo real o potencial de agua de cualquier procedencia. Insisto, estoy leyendo la ley que aprobó y la ley cuya suspensión ha levantado con el voto afirmativo del señor Barato. Vamos ahora con el sujeto pasivo. ¿Quién tiene que pagar ese impuesto? Porque es que lo que nos van a decir, no, es que esto es el ayuntamiento puede asumir los costes. No, ¿quién tiene que pagar el impuesto? ¿Quién dice la ley que es el sujeto pasivo? Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas, jurídicas o las entidades que usen o consuman el agua procedente de las redes públicas o privadas o realicen vertidos a la red pública. Lo tienen que pagar cualquier persona que utilice el agua o que vierta agua. No lo digo yo, vuelvo a insistir, he leído el tenor literal de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. Y se va a recaudar también, continúa diciendo la ley, por las entidades suministradoras. En este caso, pues evidentemente, pues es Aqualia, como todos ustedes conocen. Es decir, dije en su día, la Junta de Comunidades se ha sacado un impuesto de la manga. Es un impuesto que en estos presupuestos que presentaron ayer mismo está considerado con unos ingresos de 15 millones de euros que van a recaudar en concepto de tasas. Y lo ponen así ellos, en concepto de tasas. Aguas de Castilla-La Mancha va a recaudar 15 millones de euros. Como saben, dentro de lo que es esa recaudación, dentro de lo que es esa gestión, además es que se queda un 10% de esa gestión, un 10% de esa gestión para, un 10% de esa recaudación para la gestión del impuesto. También está presupuestado 1.200.000 euros como gastos de gestión que va a tener el tratamiento de ese impuesto. Pues bien, es que resulta que ese es el gasto entero de personal de Aguas de Castilla-La Mancha. O sea, lo que van a hacer con este impuesto, para empezar, es cubrir todo el personal, absolutamente todo de Aguas de Castilla-La Mancha, para luego pues ir poniendo a la gente que vaya necesitando o a la gente que vayan queriendo. Que eso, la verdad es que a la Junta se le da fenomenal. Lo que ha hecho es decirle a los ayuntamientos es, oiga, yo voy a crear un impuesto, me voy a quedar todo el dinero, pero lo gestionen ustedes. Van a coger y van a cobrar ustedes a los ciudadanos para que parezca que son ustedes los malos. Pero luego ese dinero nos lo vamos a quedar nosotros y vamos a hacer con ellos lo que nos plazca. Y con esto vuelvo a reiterar lo que ha pasado con los presupuestos que se pasaron ayer, que ustedes mismos lo conocen y ustedes mismos han tenido eco en la noticia. En los presupuestos, en materia de inversiones, van 42 millones de euros a Puerto Llano. Van, por ejemplo, 25 millones de euros a su nuevo hospital. Van 2 millones de euros en infraestructuras viarias para la propia ciudad de Puerto Llano. Consideran que Puerto Llano es una ciudad que se puede recuperar y la Junta lo va a dar todo. Va también, pues, por poner un ejemplo, 1,7 millones de euros para el Instituto Juan Bosco de Alcázar de San Juan, y hace 4 días pues recordarán ustedes que se anunció a bombo y platillo una inversión de 75 millones de euros en el hospital de Alcázar de San Juan. Inversiones concretas para Tomelloso, descontando los gastos de índole administrativo del IRIAF, descontando los gastos de la Gerencia de Atención Integrada del Hospital de Tomelloso, como por ejemplo pues, el contrato de restauración o el alquiler de 5 vehículos. Gastos, inversiones para Tomelloso van 600.000 euros para el centro de salud. Ese centro de salud que nos anunciaron a bombo y platillo que estaría terminado en septiembre, pero aún así van todavía 600.000 euros en los presupuestos para ese centro de salud. Es decir, nos están diciendo que recaudemos un impuesto. Nos van a decir que nosotros hemos subido las tasas a los tomelloseros, cuando en realidad lo que se trata es de cobrarles a los tomelloseros para que vaya ese dinero a la Junta, para que luego inviertan 75 millones de euros en Alcázar de San Juan, 42 millones de euros en Puerto Llano y a nosotros nos dejen con 600.000 euros. Esa es la realidad del canon de MEA, esa es la realidad del canon del agua. Se nos dirá ya, por último, que es que es una transposición de una directiva que estamos obligados. La directiva lo único que dice es que tenemos que controlar y racionalizar el agua. Y Madrid no tiene este impuesto. Yo pongo el ejemplo de Madrid. Madrid no tiene este canon, porque ha decidido que se pueden hacer otras medidas diferentes, pues a lo mejor premiando a aquellos que más racionalicen, premiando a aquellos que más castiguen el vertido, en lugar de crear, como digo, un impuesto que les va a suponer a la Junta 15 millones de euros, que va a repartir como bien tenga, y ya sabemos esos repartos que hace la Junta cómo terminan. Terminarán en Alcázar. El dinero que se pague de más por parte de los tomelloseros, pues terminarán en Alcázar o terminarán en Puerto Llano porque consideran que se puede recuperar, o terminarán en otros pueblos que los consideren más amigables que Tomelloso. Y
yo sin más es insistir, es una subida a los únicos efectos de aplicar el canon de EMEA, de aplicar el impuesto de la Junta de Comunidades, el impuesto que, valga la redundancia, nos ha impuesto a todos los castellano-manchegos y en especial a los tomeoseros. Si no se hubiese producido, si no se hubiese levantado esa suspensión, nosotros jamás hubiésemos tocado la ordenanza que regula la tasa del agua. Jamás en esta legislatura no se hubiese tocado esa ordenanza. Se toca única y exclusivamente porque hay que adaptarla a las directrices que nos impone la Junta. Sí que me gustaría añadir que, a pesar de que se trata de un coste elevado, este canon de EMEA, que se trata de un coste que todavía no está completo, pues que luego en 2026 habrá otro canon que le van a cobrar al ayuntamiento por, en su caso, las pérdidas que ellos dicen que son pérdidas, pero sí es un coste que supera el $500.000 de euros y que se ha intentado trasladar sencilla y directamente, y así se ha hecho, no es que se haya intentado, se va a trasladar el coste a aquellos que más agua consumen. Se aumenta la base mínima, de 0,20 pasamos a 0,25 metros cúbicos de agua, apenas tiene subida ese coste del agua en ese tramo, que es el tramo que utilizaremos prácticamente todas las familias, y el que se aumenta y el que más se grava, que prácticamente se triplica su precio, es en el último de los tramos, que es a partir de los 100 metros cúbicos, y estamos hablando de que personas que experimentarán, pues desgraciadamente, que experimentarán esta subida en la ordenanza, que, insisto, no es más que un impuesto a la Junta, pues serán aquellas personas pues con piscina, con césped, serán los que verdaderamente lo noten. Pero es que es algo que, insisto, no queríamos hacer. No queríamos hacer porque al final solo estamos sirviendo de recaudadores y estamos cobrando un impuesto que no es para Tomelloso y es para que al final la Junta haga con ella lo que quiera, y no lo voy a repetir, no será desde luego para Tomelloso. Espacio ofrecido por Quisóteos.